Aprueban feriado en regiones de la Araucanía y Tarapacá por visita papal. Parlamentarios cuestionan retraso del gobierno en proyecto de ley que modifica el CAE. Comisión de Agricultura conoce medidas sanitarias por brote de fiebre Q. Comisión investigadora por fraude en Carabineros determinó negligencia inexcusable solo en la Dirección de Finanzas de la institución. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. En esta oportunidad, un capítulo resumen donde revisaremos parte de lo más importante, lo más destacado ocurrido tanto en sala como en comisiones. Vamos a iniciar señalándoles que la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que establece como feriado los días 17 de enero en la Araucanía y 18 de enero en Tarapacá. Esto con motivo de la visita del Papa, para que los habitantes de dichas zonas puedan asistir a los encuentros programados para esas fechas. Todos los detalles los vemos a continuación. La visita del Papa Francisco I a Chile, a comienzos de 2018, marca un hito en el mundo católico con presencia mayoritaria en nuestro país. Es por esto que un grupo de diputados plantearon esta moción que busca declarar feriados los días 17 y 18 de enero del año 2018 para las regiones de la Araucanía y de Tarapacá durante el paso del líder religioso. El principal argumento de los días festivos, además de la seguridad, es que los fieles puedan asistir masivamente a los encuentros, como explica el diputado de C, Fuad Chaín. Creo que deben poder concurrir y no me gustaría que nadie quisiendo ir no lo pueda hacer porque no tiene el permiso para poder concurrir, porque no le dan las vacaciones. Todos sabemos que no todos los trabajadores pueden pedir las vacaciones cuando quieran y por eso que a mí me parece que por un tema de igualdad debiéramos tener este feriado regional por única vez en la región de Tarapacá y la Araucanía para que puedan concurrir las personas que lo deseen sin tener que depender del empleador para poder hacerlo. En la misma línea, el diputado Jorge Radjev, de Renovación Nacional, destacó la visita del Papa Francisco a una zona tan conflictiva como la Araucanía. Sabemos que puede ser una contribución a mejorar el clima que se está viviendo en nuestra región. Ya lo vivimos con la visita del Papa Juan Pablo II al final de la década de los 80 para todo nuestro país. Por lo tanto, nosotros esperamos que efectivamente esta visita contribuya en algo a lo que significa lograr la paz en la Araucanía. Y por lo tanto, la declaración de feriado permite que muchas personas puedan acceder a esta actividad y puedan tener contacto con él. Eso evidentemente es indispensable. Pese a que el proyecto fue aprobado en la sala con una amplia mayoría, 84 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo. Para el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, hay que repensar cuál es el rol del Estado laico y si se puede imponer a toda la población un festivo por un motivo religioso. Es distinto si es que le imponemos a toda la población de una región determinada que esto sea feriado. Y más encima, entendiendo que van a viajar personas de distintas regiones a las otras regiones. Por lo tanto, si es que fuéramos consistentes, por así decirlo, con el proyecto, esto tendría que ser feriado nacional para que todos pudieran movilizarse, pero entendemos que esto obviamente que no es posible. Yo al menos no soy partidario de que se le imponga un feriado por estas razones, por una visita a toda una población que no necesariamente practica la religión. Tras la aprobación de la Cámara, la iniciativa será vista ahora por el Senado en segundo trámite constitucional. Tras conocerse la confirmación de que el gobierno aplazó el envío del proyecto que modifica el crédito con aval del Estado CAE, diputados de diversos sectores rechazaron, con distintos matices, la determinación adoptada por el Ejecutivo al respecto. Los antecedentes los vemos en la nota. El gobierno había confirmado en julio pasado que el proyecto que modifica el crédito con aval del Estado CAE ingresaría al Congreso este martes 7 de noviembre. Sin embargo, la moneda confirmó que su envío no se concretará. En julio, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, confirmaba la fecha de envío del proyecto que es reclamado desde hace años por el movimiento estudiantil, lo que ahora fue modificado por el actual titular del ramo, Nicolás Eiseguirre, quien se limitó a señalar que el texto ingresará a trámite en el segundo semestre. El diputado Rodrigo González calificó de incomprensible que el gobierno no haya enviado este proyecto que es parte de la reforma. No puede haber reforma de la educación superior sin eliminación del CAE y la transformación de esta
de esta forma de crédito en otro que le dé condiciones aceptables a los jóvenes, que no genere el endeudamiento de cientos de miles de familias, que no tenga 800.000 morosos y que no haya obligado a tantas y tantos estudiantes a pagar 3 o 4 veces a veces el valor de su carrera. En virtud de lo anterior, el diputado de la UDI, Jaime Belolio, también rechazó el retraso en el envío. Ya viene siendo una constante de este gobierno que cada vez que se fija una fecha para presentar un proyecto, no la cumple. Es decir, basta que se ponga una meta para que no la cumpla. Basta que prometa algo para que no lo cumpla. Y es preocupante, porque lo que más hoy día nos interesa es que haya coherencia, que uno pueda creerle al gobierno. ¿Cómo le vamos a creer si el ministro de Hacienda anterior, el señor Valdés, dijo que iba a presentar el proyecto el 7 de noviembre? Y hoy día el nuevo ministro de Hacienda nos dice que en verdad es el segundo semestre. La ministra desconoce la fecha del 7 de noviembre, dice que no, que va a ser la quincena, que tiene mucha pega. Pero por favor, si tienen un gobierno que han contratado una cantidad de personas impresionante durante los últimos 4 años, ¿no son capaces de hacer un proyecto de ley? Para el diputado Giorgio Jackson, el gobierno ha generado desconfianza al realizar anuncios que finalmente no se cumplen. Nosotros insistimos y reafirmamos que no es por un afán majadero, no es por un afán destructor el que nosotros desconfiamos de la palabra del Ejecutivo. Es porque consistentemente, una tras otra, han venido anunciando ciertas cosas que luego no logran cumplir. Por lo tanto, cuando nosotros lo denunciamos y luego se nos acusa a nosotros de desconfianza, es porque así de débil son las confianzas. Cuando se rompen es muy difícil reconstruirlas y estos hechos reconfirman el por qué hay una desconfianza instalada en el gobierno de la nueva mayoría con respecto a temas que son sensibles. Esta situación en la Comisión de Educación, agregó el diputado González, ha sido muy mal acogida porque existía un compromiso del Ministerio de Educación para el envío de este proyecto en esta fecha. Por último, y consultado si esta situación es un error político, el parlamentario señaló que no sabemos si es bochorno o error político. En todo caso, dijo, es una medida de política pública equivocada que el gobierno debió haber cumplido. Y la Comisión de Agricultura conoció las medidas sanitarias adoptadas por el brote de fiebre Q. La instancia recibió al subsecretario de Salud Pública y al director del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, quienes entregaron detalles del contagio producido en lecherías de Osorno y que afectó a casi 60 trabajadores. La fiebre Q es una enfermedad contagiosa, ocasionada por la inhalación de partículas de polvo contaminadas por animales infectados, ya sea ovejas, cabras o vacas. El brote que se dio en Chile afectó en agosto a 56 pacientes notificados, la mayoría trabajadores de lecherías de la provincia de Osorno, de propiedad de la transnacional Manuka, y el resto, familiares de ellos y personal de salud que los atendió. El subsecretario subrogante de Salud Pública, Cristian Herrera, detalló en la Comisión de Agricultura los síntomas que genera la bacteria Coxiella burnetii e informó que 17 personas fueron hospitalizadas por esta enfermedad, de las cuales 3 casos fueron confirmados por un laboratorio internacional recién el 18 de octubre. Esta enfermedad en realidad tiene un cuadro que es bastante inespecífico, o sea, en realidad se parece a una enfermedad que puede tener cuadro respiratorio, ¿cierto?, con molestias para respirar, un cuadro parecido a un resfrío, a una gripe. También puede tener síntomas gastrointestinales, o sea, puede tener náuseas, vómitos, diarrea, y en casos un poco más graves, que son los menos, hemos visto menos casos de este tipo, puede avanzar hacia una neumonía, por ejemplo, y hemos tenido 17 personas que han estado hospitalizadas, 3 de las cuales han requerido ventilación mecánica, pero afortunadamente ningún fallecido. Eso también se ha debido a que nuestra red de atención pública ha sido muy eficiente, muy rápida en atenderlo y finalmente se ha dado la respuesta necesaria. La autoridad explicó que la fiebre Q, que se manifiesta por aproximadamente 3 semanas en los pacientes, es una enfermedad emergente en nuestro país, que proviene de los animales, por lo que impone un desafío en la coordinación entre los Ministerios de Salud, Agricultura y el Instituto de Salud Pública en cuanto a identificar el diagnóstico. En los casos de Osorno, la fiebre Q se produjo donde hubo mayores tasas de aborto de vacunos. El presidente de la Comisión de Agricultura, Iván Flores, valoró las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad, aunque consideró que se debe informar a tiempo a la población de la región de los lagos lo ocurrido, para no generar temor. Se va a decretar alerta sanitaria para este caso en las regiones de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Primera cosa. Segundo,
Las investigaciones epidemiológicas van a continuar. Hay un sumario sanitario a la empresa Manuka, que es la empresa en cuestión de donde es originario este brote, de tal manera que el sumario sanitario dirá si se cumplían las condiciones laborales respecto de los trabajadores expuestos a una situación, si se cumplían los propios reglamentos de la empresa, si se están tomando efectivamente las medidas hoy día que permita evitar, primero, el contagio a más trabajadores de la empresa o extender este brote hacia otras localidades. El Servicio Agrícola y Ganadero SAG también está realizando una investigación epidemiológica que aumentará el número de muestras entre 8.000 y 10.000 vacunos en las regiones de los ríos y los lagos. Por el momento se trabaja con la empresa lechera para mejorar las medidas de seguridad de los trabajadores y cumplir las normas preventivas de higiene, como protección respiratoria y la restricción de movimiento de trabajadores dentro de sus funciones, y de ser así, con el cambio de ropa necesario. Y la comisión investigadora por el fraude en Carabineros determinó negligencia inexcusable solo en la Dirección de Finanzas de la institución. La instancia evacuará su informe con conclusiones de mayoría y minoría, ya que no hubo acuerdo respecto a la responsabilidad política y administrativa de los generales directores, incluido el actual, Bruno Villalobos. Según determinó la instancia a través de un voto de mayoría, el general director de la institución, Bruno Villalobos, no tiene responsabilidad directa en la acción que investiga el Ministerio Público y que dice relación con el fraude que superaría los 26.500 millones de pesos. El informe apunta a la responsabilidad principal en la figura del exdirector de Finanzas general en retiro, Flavio Echeverría, omisión grave por parte de los subdirectores de la institución y falta de fiscalización por parte de la Inspectoría General. Según establece lo resuelto por la instancia, el fraude respondió a una falta de control que se prolongó por muchos años y que obliga a adoptar las medidas pertinentes para evitar que hechos de este tipo se repitan. Por ello, las responsabilidades recaen principalmente, según el informe, en el personal encargado del control de las finanzas y no en el general Villalobos, bajo cuya administración concluyeron las transferencias ilícitas. Los hechos de las transferencias del fraude se producen hasta el año 2015, en noviembre del 2015. Se paralizan eventualmente esas transferencias y por lo tanto los hechos acaecidos terminarían en el 2015, salvo lo que es la asociación ilícita. Y en ese sentido creemos que la responsabilidad más bien surge por el lado de no haber tomado medidas de control hacia adelante que fueron tomadas recién en abril del 2017, ya habiendo transcurrido un tiempo necesario para aquello. Hablamos de negligencia inexcusable para el director de Finanzas, Echeverría, hablamos de omisión grave para los subdirectores y además falta de fiscalización por parte de la Inspectoría General. Sin embargo, para los diputados Sergio Espejo y Leonardo Soto, el informe se quedó corto en cuanto a la responsabilidad de Villalobos, a lo menos en lo que califican como falta de diligencia al momento de detectarse el registro del millonario fraude. Yo estoy decepcionado, efectivamente, porque hubiera esperado un mayor compromiso y una mayor severidad en el análisis de los hechos. Creo que los hechos son tan graves que las consecuencias son evidentes. Tiene que haber responsabilidad de los generales directores. Establecer que no la hay me parece que es absolutamente inconsistente, débil y hasta permisivo hacia el futuro de la institución. Yo hubiera preferido una señal de mayor severidad y por supuesto estoy decepcionado. Se trata de una falta de diligencia grave que involucra a los generales directores desde el año 2006 en adelante y que debiera dar origen al retiro del actual general director de la institución, es decir, a ser dado de baja. Cabe agregar que el informe que quedará ahora a consideración de la sala para una próxima votación establece además una responsabilidad de Banco Estado por no detectar las transferencias y un reproche a la actuación del Ministerio del Interior. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. El detalle de estas y otras informaciones siempre usted los puede revisar a través de nuestra multiplataforma, accediendo por intermedio del www.cámara.cl para revisarlo en sus distintos formatos, radio, televisión y web. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición de noticias. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.